resentido mayor, Jonathan Pérez, que nos adelante sus reflexiones. Por eso le he pedido que se conecte más temprano al querido Jonathan Pérez, porque creo que son debates, le digo, antes de ir con los temas del día, creo que son debates y son temas que necesitan definitivamente más profundidad que las mentadas de madre, los gritos y todo lo que vimos ayer en el Senado, ¿no? Que si unos están, ¿qué dijo? Zurrándose de miedo de Morena hacia la oposición, de la oposición se los está llevando la chingada, Lili Telles y Saúl Monreal agarrados del chongo. Más allá de eso, pues vamos a meterle un poquito de seriedad pues a este análisis y lo que significa, lo que se aprobó, lo que no se aprobó, las actitudes. En fin, mi querido Jonathan Pérez, te abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Buenos días. Otro abrazo de regreso, mi querido Vicente. Qué gusto saludarte. Sí, pues estamos viendo, ayer estuvimos observando muy puntualmente, como yo creo que mucho de tu audiencia, tú mismo, lo que acontecía en San Lázaro. A mí me parece que el PT hizo un cálculo político en el sentido de los votos, ¿no? En el 2027 calculaban que si la presidenta aparecía en la boleta el próximo año, esto iba a generar que tuviera más votos Morena o que de alguna forma se fuera hacia Morena el apoyo, que ellos quedaran un poco rezagados en cuestión de los votos. En todo caso, parece que es un cálculo en cuestión de votación, en cuestión de votos, de nuevo como la reforma electoral, que ellos calculaban que la reforma electoral lo que hacía era justamente amenazar su propia existencia. Ahora creo que también es un cálculo político, que creo que es equivocado, de nuevo, me parece que es un cálculo equivocado, un cálculo errado, sobre todo porque ante la imagen y ante la percepción, me parece que de la gente que está y milita abiertamente con este movimiento, el PT deja de ser un partido confiable y deja de perder la confiabilidad que la gente le puede tener como un partido que apoya por completo la cuarta transformación. O sea, deja de ser una opción para ser un partido que hoy representa en su totalidad el proyecto de la cuarta transformación. Y aquí quiero ser muy puntual porque evidentemente el PT es un partido que ha acompañado, y lo hemos reiterado incluso en tu espacio en otra ocasión, que el PT ha acompañado desde Andrés Manuel López Obrador como presidente y esta primera etapa de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues han apoyado todas las reformas. Sin embargo, creo que el pueblo también está en un momento en donde quiere, pues, o todo o nada. Es decir, el pueblo también está consciente que necesita que los partidos que le representen en el legislativo no pongan trabas o requisitos para estar completamente con el mandato popular o de repente desvincularse o zigzaguear. Y en ese sentido creo que el PT manda un mensaje en donde el pueblo tal vez podría dudar de que siga siendo viable un partido como el PT que represente sus aspiraciones al 100%. Cuando vea el PT amenazada su propia existencia o alguno de sus intereses o algún cálculo político que le afecte, pues va a ir en contra de un mandato popular o va a ir en contra de algo que la gente votó también y que respalda, ¿no? Habíamos hablado en anteriores ocasiones de la importancia de la legitimidad y el respaldo que tiene la presidenta en 80%, pero también la legitimidad por sí sola que tiene las reformas, en este caso la reforma electoral y el plan B. Por sí solos estos textos también hablan de un respaldo del 80%. Entonces, ir en contra de una presidenta con ese nivel de respaldo, ir en contra de esas propuestas o esas reformas que tienen un 80 por sí solas de respaldo, pues me parece que es un cálculo equivocado que la gente en todo caso podrá interpretar en un futuro, no sé si a mediano plazo, corto plazo o un largo plazo, pero que considerará que el PT pues no es un partido confiable al 100%. Y creo que en un tiempo tan importante de definiciones políticas, en un momento en donde hay una abierta confrontación con el imperialismo y en un momento en donde sigue habiendo mucha presión por parte de Estados Unidos en materia de seguridad, o que utilizan ese pretexto para buscar de alguna
forma la intervención en nuestro país, pues me parece que estos partidos, si dudan, aunque sea en un 2% de su apoyo o respaldo completo al pueblo, pues creo que es un mal mensaje, ¿no? Entonces, lo que creo que se da a conocer en este momento o se expone ante la gente es que el PT estará con la 4T, con el pueblo, siempre y cuando no haya una amenaza, por mínima que ésta sea, a sus intereses partidarios, a sus intereses individuales. Y ahí me parece que en un proceso de transformación, ese zigzagueo del que Andrés Manuel hablaba, nada de zigzagueos, esto me parece un zigzagueo grave por parte del PT. Y la gente yo creo que tomará cartas en el asunto, más allá de lo que uno opine personalmente, ¿no? Que a lo mejor a unos les puede provocar mucho coraje o algunos podemos reaccionar más coléricos ante la decisión del PT. Creo que el pueblo al final va a decidir. Desde mi punto de vista, el PT deja de ser un partido confiable hoy por la Mm. decisión que está tomando como un partido de la cuarta transformación. Veremos qué es lo que el pueblo en todo caso decide en un futuro sobre el destino de este partido. Yo he visto comentarios donde dice, aquí se acabó, se va a acabar tu registro. Bueno, ya veremos. Lo que sí creo es que dan un mal mensaje y de nuevo creo que es muy mala idea calcular el interés particular antes que el interés popular en medio de un momento tan crucial para nuestro país, ¿no? Hablando de mensajes, con mucho respeto, no lo digo para demeritar el esfuerzo de comunicación ni nada que se le parezca, pero hablando de mensajes, Luisa María Alcalde, la presidenta nacional de Morena, en exclusiva con Ciro Gómez Leiva. Bueno, en exclusiva con Ciro Gómez Leiva dice que esto que ocurrió en el Senado no lo vería como derrota. Esto fue lo que le dijo la presidenta nacional de Morena al defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva. No vería esto de ninguna manera como una derrota, digo, así lo quiere plantear la oposición, porque no tiene de otra, pero yo creo que es un triunfo de la democracia, creo que es un triunfo de la presidenta. Luisa María? Bueno, pues dice que no es por donde se le vea una derrota. Ese es el mensaje que entiendo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy en la Mañanera del Pueblo, lo más importante es lo que se aprobó, que es la austeridad, lo que se ha buscado, de que no se despilfarre el dinero del pueblo, aunque creo que en el camino, pues, en el camino, incluso hay un sector del verde que queda exhibido, estos que le siguen apostando al nepotismo, por ejemplo, en San Luis Potosí, estos como Melgar, que siguen defendiendo los intereses de Ricardo Salinas Pliego. Creo que hay que hacer un análisis serio, mi querido Jonathan, pero sí quería que escucháramos a la propia presidenta nacional de Morena decir, pues que esto no se trata de una derrota como se ha estado moviendo en diferentes momentos en estas horas en las redes sociales, Jonathan Pérez. Eh, Digo, claramente no se acepta como derrota, porque lo que yo creo es que lo que sí genera es una fisura al interior del movimiento, al interior de los partidos políticos que forman parte de esta alianza. En esencia, esta fisura lo que muestra es que para propios y para extraños este partido dio mucho material incluso también a la narrativa de la derecha, a la narrativa mediática, le dio mucho material para hablar. Incluso había personas desde la oposición, desde los medios de comunicación, que le pedían al PT que no se doblara, que no doblara las manos y que impidiera a toda costa que se llevara a cabo en el 27 la revocación de mandato. Entonces, me parece que, aunque no se puede tomar como una derrota a la presidenta, porque la presidenta está haciendo o hizo lo que tenía que hacer, porque ella está obedeciendo un mandato popular que viene pues desde su estructura de gobierno y desde su plan de gobierno y lo que anunció en la campaña de 2024, y que Morena hizo lo propio para votar completamente tanto la reforma electoral como el plan B. Lo que sí se muestra es que al interior también se empieza a ver al PT con este recelo, ¿no? O sea, si uno de tus aliados
en 2 ocasiones te propina una derrota al interior del legislativo, pues me parece que algo sí tiene que suceder y algo sí puede suceder al interior, al menos de que estén apostando por el pragmatismo, sobre todo por la coyuntura inmediata que tenemos, que es el 2027. Y en ese sentido creo que las declaraciones que vamos a obtener de tanto la presidenta como de la presidenta del partido, como la presidenta Claudia Sheinbaum, será de buscar la unidad lo más rápido posible. Y aquí me parece que es algo en lo que se tendrán que concentrar en estos momentos, porque dado que sí deja una fisura, dado que sí deja un mal sabor de boca, todo lo que sucedió con la reforma electoral y después el plan B, el objetivo me parece en estos momentos por parte del movimiento será pues subsanar lo que pueda subsanarse para salir lo más fortalecidos posibles a la disputa de 2027, que es una disputa por demás importante, nada más y nada menos que estamos hablando de garantizar la mayoría calificada justamente en la Cámara de Diputados para la segunda mitad del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero ya con 2 acontecimientos importantes que dejan ciertas heridas al interior del movimiento, vuelvo a decirlo, y también, por supuesto, ante la imagen del pueblo, como un recelo de si realmente estos partidos que se dicen aliados de Morena son fiables y son verdaderamente los cauces de un proceso de transformación o en cualquier momento, dada la circunstancia coyuntural específica que amenace sus intereses, le van a dar la espalda al pueblo y a la cuarta transformación. Ese recelo, creo, no se va a acabar, Vicente. Ese recelo, esa duda de parte de los votantes por parte del pueblo, no se va a olvidar tan fácilmente. Entonces, lo que estaremos haciendo es encaminarnos a un proceso electoral de 2027 en donde necesitamos en cierta forma a estos partidos o los vamos a utilizar para continuar con una mayoría calificada, pero no estaremos respaldándolos al 100% en el sentido de nuestra confianza, por lo que vimos en menos de 2 meses, en menos de un mes, lo que aconteció con la reforma electoral y el plan B. Entonces creo que esto sigue siendo un proceso en donde con lo que se pueda, como Andrés Manuel lo decía, y con lo que se pueda es con estos actores que tú bien mencionas, que le juegan al nepotismo, le juegan al poder por el poder, que le juegan a seguir sirviendo a intereses fácticos, como servirle a Dios y al diablo al mismo tiempo. Y bueno, es con lo que se pueda, con lo que se tenga, porque además estamos a la vuelta de la esquina de un proceso electoral muy grande para nuestro país, en donde se renuevan gubernaturas, alcaldías, congresos locales y el Congreso Federal, la Cámara de Diputados. Entonces, el mensaje creo que va a tener y va a ser ahorita de todos los de la 4T es que hacia adelante, mirar hacia adelante, incluso el Verde Ecologista lo decía hace unos días, estamos listos para que pase ya esta situación de la reforma electoral, el plan B, listos para sentarnos y ganar en el 2027 con una alianza con Morena y PT. Creo que a eso se van a enfocar porque el proceso está muy cercano. Pero al interior, por supuesto, el reproche de la presidenta al PT, el señalamiento directo, pues ahí está, ese no se va a borrar. Y por supuesto, lo que la gente al final va a pensar o está pensando de estos 2 partidos, sin duda alguna que va a ser muy importante en el futuro. No estoy pensando tal vez el próximo año, pero sí tal vez para el 2030 o para las siguientes elecciones, ¿no? De los siguientes años. Será complicado que el pueblo vuelva a confiar plenamente en un partido que prefirió en 2 ocasiones una derrota legislativa y exponer de esta forma a la presidenta y exponer de esta forma al proyecto, incluso alineándose con narrativas de derecha y alineándose con narrativas de la comentocracia putrefacta. Y entonces, bueno, pues creo que sí tendrá un costo político muy fuerte para el Partido del Trabajo en el corto, mediano o tal vez largo plazo, ¿no? Nada más para cerrar, mi querido Jonathan, porque ayer escuchaba a los del PRI, los senadores del PRI gritar, sí se pudo, o los de la oposición en general, sí se pudo detener el plan B por el tema de la revocación de mandato, ¿no? En la lucha de narrativas, ¿qué gana? ¿El sí se pudo de la oposición o como dice en exclusiva Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena con Ciro Gómez Leiva? Esta es una buena noticia para el pueblo de México, celebrando la aprobación del Plan B en el Senado.
Muy interesante también la guerra de narrativas, ¿no? ¿Qué prevalece? ¿El sí se pudo de la oposición para frenarle la revocación de mandato a la presidenta en el 2027? ¿O es una buena noticia, hay que celebrar la aprobación del plan B, no completo, pero la aprobación del plan B en el Senado? Tu reflexión para cerrar. Pues mira, creo que a la gente más politizada y la gente que está con este proceso de una forma sincera, de corazón, que quiere un cambio para el país, que está luchando y ha luchado por un cambio en el país, sin duda alguna que sabemos que aquí jugaron intereses individuales de estos partidos aliados de Morena y que eso impidió que continuara ese proceso, pero que sabemos que también somos pacientes y que hemos sido pacientes desde el 2006 hasta el 2018 para ganar la presidencia y que en 7 años de transformación hemos hecho más de lo que imaginábamos que podíamos lograr. Nada más como ejemplo, el Poder Judicial. Ese es uno de los grandes triunfos de nuestro movimiento que parecen impensables, que incluso se decía que se puede ganar la presidencia de la República, pero transformar un poder judicial es complicadísimo. Y lo decían los argentinos, lo decían personas de otras lugares de nuestra región latinoamericana y que alababan y que se sorprendían por el cambio que hicimos en el poder judicial. Sin duda que para los más politizados y los que somos parte de este movimiento, lo vemos como, sí, un momento crítico, un momento de pausa para algo que teníamos que transformar y que era el momento de transformar y que por los aliados no pudimos hacerlo. Pero creo que, y mucho me temo que para los que no están tan politizados, que siguen escuchando a Ciro Gómez Leiva, que siguen escuchando la radio o porque quieren o porque no les queda de otra en el transporte público o en el trabajo y lo están escuchando, quedaría la impresión de que evidentemente esto podría ser una victoria de la oposición, una gran victoria de la oposición. Si lo reflexionamos con lupa, parece que no es ninguna victoria de la oposición, sino que más bien es el que uno de los partidos o dos de los partidos de la alianza prefirieron ir por sus intereses que por los intereses populares. Y eso de ninguna forma puede ser automáticamente una victoria para el PRI y para el PAN, evidentemente. Hubiera sido una victoria si ellos hubieran frenado con sus propios votos, que sus propios votos les hubiera alcanzado para frenar todas las reformas, incluida la más importante que hemos tenido, que es la aprobación a la reforma al Poder Judicial, pero esto no es así. Son verdaderamente insignificantes y entonces tienen que hoy depender incluso de los zigzagueos de los partidos aliados para que eso se convierta en victorias que ellos puedan presumir como propias. Pues me parece patético, me parece vergonzoso, indigno que la oposición diga que esto es una victoria de ellos, que sí se pudo frenar cuando evidentemente es más bien un asunto interno, ¿no? Es un problema intrafamiliar que le provoca de alguna forma que empaten los intereses del PT en este caso con los grandes intereses del PAN, del Movimiento Ciudadano y del PRI. Y eso es indigno que lo presumas así, pero no me sorprende de parte de la oposición tan indigna que hoy celebren esto, que es un problema familiar, que es un problema entre nosotros, entre el movimiento mayoritario en el pueblo y la mayoría política, y eso quieran ellos reflejarlo como es una victoria de ellos. Pues es patético completamente, pero creo que lo van a vender bien y que esto les va a dar por lo menos unos días de festejo, ¿no? Si es que algo puedan festejar. Y creo que lo van a decir Ciro Gómez Leiva, lo va a decir Azucena, lo va a decir la mesa de Televisa de análisis, lo van a decir los de TV Azteca, lo están diciendo en las redes sociales. Bueno, me parece que si eso les da para que sepa un poco la victoria después de que en 7 años no han podido ganar nada por medio de la vía democrática y que por medio de las narrativas, el discurso y la cuestión fáctica quieren festejar algo que de ninguna forma es algo que ellos construyeron para lograrlo, pues me parece que es patético y hay que concedérselos. No podemos hacer más. Al final sabemos que no es así. Pero vamos a ver las decisiones, vuelvo a reiterar, que el pueblo tome respecto a esto, porque esto no es un asunto de Morena, ni es un asunto de Luisa María Alcalde, ni siquiera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto es un asunto que el pueblo va a tener que cobrar como corresponda a los partidos que están zigzagueando. Y eso es un llamado de atención, sí, para el PT, que hoy vimos que insistió en el zigzagueo y insistió en darle la espalda al pueblo, pero también es un mensaje al verde ecologista y también es un mensaje a Morena. Y el pueblo tendrá que reorganizarse, buscar mayorías populares con movimientos para continuar construyendo un proceso de transformación que es
prácticamente también por nuestra subsistencia, Vicente. Yo ahí solo quiero terminar diciendo eso. Si el PT hizo lo que hizo para subsistir, el pueblo hará lo que sea necesario también para subsistir, porque me parece que este proceso de transformación es, como en el 2018, hoy más que nunca, un proceso de sobrevivencia como patria y como pueblo. Y si el PT pudo actuar de esta forma por una conveniencia individual y una conveniencia de grupo, el pueblo tiene que tomar la misma lógica y el mismo sentido y entablar las mismas decisiones. Haremos lo que sea necesario para buscar nuestra supervivencia y nuestra subsistencia como patria, con el PT o sin el PT, con los partidos que hoy representan nuestras aspiraciones o sin esos partidos. Y eso me parece que es un mensaje que tiene que interiorizarse cada vez más en el pueblo y que tendría, más vale, más vale y ojalá y que lo entiendan todas estas estructuras partidistas que dicen ser de la Cuarta Transformación. Mi querido Jonathan Pérez, más claro ni el agua, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus trincheras y a tus esfuerzos independientes y alternativos, querido Jonathan? Pues todos los jueves, con mucho gusto y honor de formar parte de toda esta familia de Sin Censura, esta hermosa familia, y contigo, mi querido Vicente, y estamos con nuestros monólogos todos los miércoles y los jueves de 3 en adelante en el canal Resentidos. Así usted lo busca, Resentidos Jonathan Pérez, y ahí los invitamos a que se suscriba y que nos siga en estos monólogos en donde analizamos estos temas con profundidad. Y pues en nuestras redes sociales, una cuenta verificada en Instagram, @jonapolifonía, por ahí compartimos y por ahí estamos compartiendo nuestro trabajo y alguna que otra cosa. Así que te agradezco como siempre, mi querido Vicente, cuídate mucho y nos vemos la próxima semana. Claro que sí, mi querido Jonathan, muchas gracias. El resentido mayor, Jonathan Pérez, el camarada Jonathan Pérez hablando sin pelos en la lengua, sin censura.